podrías empezar a... Bueno, más que nada, primero que nada, del texto de racismo, que tiene una singularidad o simultaneidad con el texto de la familia de Levi-Strauss, pero ya vamos a ir a eso. Primero que nada, o más que nada, para Ivy, si podés, salvo que tengas alguna duda, si no, si podés mutear el micrófono, te agradecería. Si tienen alguna duda o algo, me pueden interrumpir, por supuesto, cuando quieran, o pueden ir escribiendo, que yo lo voy a estar leyendo, ¿sí? Lo interesante del texto de Fraguas es entender que el racismo no existió desde siempre. Es decir, el texto nace con una cuestión, una concepción de que uno pensara o pareciera que que el racismo es algo natural en el ser humano y que existió desde los comienzos de la época de la especie. Y la realidad es que no. Lo que va a sostener el texto de Noemí Fraguas es que el racismo surge con la llegada del capitalismo como modelo económico dominante en el mundo. Es decir, cuando empieza a imperar este modelo, sobre todo con lo que tiene que ver con la explotación a Latinoamérica, a África, de los imperialismos europeos. Claramente, tal vez el que más obviamente tenemos en cuenta es el de Cristóbal Colón, pero también hubo, ¿no?, otras expediciones. Básicamente, ahí es donde se empieza a generar todo este tipo de temática con respecto al racismo, y que después el texto empieza a profundizar, ¿no?, con la discriminación y otras referencias, en donde siempre se privilegia o se establece un estatus de que el ser humano eurocentrista, el ser humano europeo, está por encima del resto. Para, obviamente, esta concepción de esta visión del mundo, hay que tener en cuenta que no es algo azaroso y que no es algo que surge de la nada, sino que se buscó todo un marco teórico, toda una investigación o toda una base científica que apoyara esta razón de que el ser humano europeo, el ser europeo, estaba por encima del resto, es mejor que el resto. Primero, y acá digo, todo esto aparece en el texto de Fraguas, pero digamos, las primeras instancias son, por ejemplo, una es la del conde de Buffon, que él habla de que en los pueblos europeos eran mejores porque los mejores representantes o las mejores características que podía llegar a tener el ser humano eran los que estaban en los climas templados. Y Europa era justamente la mayor parte de Europa rinde en un clima templado, y que, bueno, eso le permite, por una cuestión de la llegada del sol y demás, de tener mejores características y habilidades para poder desarrollarse y perfeccionarse. Obviamente que esto es, digamos, no es así en verdad, pero para la época, en ese momento, se empezaban a trabajar distintas teorías que avalen que el ser humano europeo era mejor por encima del resto. La otra, bueno, es la que, digamos, hasta el día de hoy sigue tal vez primordiando en muchas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, que tiene que ver con el tema del color, ¿no? Del color de piel. Por un color de piel se supone que las personas más blancas o más arias son más inteligentes, o que están también mejor perfeccionadas que las personas de otro color. Que esto también lo sostiene el conde Buffon, ¿no? Habla de la perfección o degeneración, es decir, la perfección en términos de lo ario, y que después obviamente esto se llega a tomar con la Alemania de Hitler, y bueno, ¿no?, la degeneración, que sería lo del color de piel, digamos, con una tez más oscura y demás. Después hay una teoría que tiene que ver con la cuestión
más llevado a cabo a lo fisiológico con respecto al tamaño del cráneo. Se supone que, si no me equivoco, se llama Andrés Rotzius. En el texto aparece, igual no importa tanto el nombre del autor, sino lo que sostiene, que era que el tamaño del cráneo, los europeos tendían a tener un tamaño del cráneo más grande que el de otras partes del mundo. Entonces se supone que si el cráneo es más grande, esa persona tendría mayor capacidad para almacenar información, recordar cosas, ser más inteligente y un montón de cosas más. ¿Cuál es la cuestión con todo esto? Obviamente esto tampoco es así, pero que bueno, obviamente con el paso del tiempo muchos se fueron dando, muchos se fueron investigando, ¿no? Y avanzando en profundidad y determinaron de que estas cosas no son así. Para empezar, bueno, lo del clima templado, digamos, es una ridiculez, no significa que porque una persona tenga o esté en un determinado clima pueda perfeccionarse o ser mejor que otras. Sí se puede hablar de la salud mental. Esto hago un pequeño paréntesis, no tiene nada que ver con el texto, pero bueno, sí es verdad que tal vez en algunos países más fríos una persona puede tender más a estímulos de emociones negativas. Pero sacando eso, no tiene nada que ver con la inteligencia, que es a lo que apunta el texto de Fraguas. Con respecto al cráneo es lo mismo, es simplemente un detalle fisiológico y no tiene nada que ver con el uso que se puede aplicar del cerebro y todo eso. Pero volvemos a lo mismo, entonces, ¿por qué se intentó utilizar todo este tipo de teorías para posicionar al hombre europeo? Porque justamente, si el ser humano europeo era más inteligente o estaba mejor culturalmente, socialmente, que el resto del mundo, ¿por qué un francés, un italiano, un español iba a venir a nuestras tierras, a Latinoamérica, con el interés de intercambiar información, de nutrirse de nuestra cultura, de enriquecerse con respecto a eso, si siente que es mejor todo lo suyo y que lo nuestro es algo salvaje, primitivo? Bueno, justamente ahí está la razón. Al considerarse mejores, o que, digamos, o estar por encima de los demás y que no le interese prácticamente absolutamente nada de las otras culturas, ahí se produce todo lo que ya sabemos. Se produce la explotación, primero la estafa, es decir, yo te doy tales materiales que apuntaban a ser como muy ricos, por ejemplo, bueno, el te vendo el espejito de colores viene de ahí. Generalmente los españoles o portugueses a nuestras tribus le daban primero como espejos en intercambio de oro, ¿no? Claramente salían perdiendo nuestras civilizaciones, pero en el desconocimiento, en el no saber bien qué era ese espejo, otorgaban el oro por ese bien material. Pero eso fueron las primeras veces, lo que se conoce como el trueque. Ya después, a medida que fue avanzando, en realidad se fue dando la explotación, es decir, bueno, ahora ya en realidad ya te necesito a vos como capital económico y humano, pero vas a trabajar para mí. Y si te negás, te mato. Y así en realidad después vinieron distintas matanzas y masacres que aparecen en el texto de Galeano, bien explicadas cada una de ellas. Entonces, acá ya nos damos a un punto de quiebre, decir, bueno, claramente que había una lógica de sostener estas teorías, teorías que no son fundamentadas en lo correcto, pero que en ese entonces sirvieron y prevalecieron mucho para entender que Europa lo único que le interesaba era saquear los bienes materiales y explotar y llevar a la servidumbre a las civilizaciones. Y así, bueno, con la aniquilación, como bien aparece en el texto de Galeano, perdimos un montón de cultos, un montón de culturas que al día de hoy desconocemos que existieron en el mundo, en el universo, porque no hay registro escrito que
contempie de la existencia de esas tribus, pero que no hay ningún tipo de duda que existieron, pero que sacando las principales no se pudo recolectar información con respecto a eso. ¿Por qué? Porque el hombre blanco, vamos a llamarlo entre comillas, se encargó de exterminar todo eso, que también tiene una importancia ideológica, desde el hecho de decir lo único que importa es mi Dios, es mi cultura, son mis tradiciones, y para que, bueno, como un ejemplo, ¿no?, de la perfección del hombre europeo, entre comillas, los europeos nos trajeron los piojos. Entonces, digo, como para entender un poco a veces, y otro tipo de pestes, y que muchas veces en Europa se fueron dando las grandes tragedias en el universo, como la peste negra, las guerras mundiales se dieron allí, pero como un poco para entender que a veces no es solamente, digo, las teorías o las cuestiones que se hacen que después no se dan en la realidad, no se corresponden en la realidad, sino que también, bueno, se da todo lo contrario. Para empezar a seguir un poco el camino de Fraguas, se empieza a dar cuenta de que en las investigaciones siguientes, la diferenciación cultural es un mito, no existe. ¿Pero por qué? Porque por más raro, por más loco que pueda parecer lo que voy a decir, yo puedo tener más similitud, genéticamente hablo, culturalmente claramente no, pero genéticamente yo puedo tener más similitud con un individuo de Oriente, de China, de Japón, que con uno que tal vez me cruce todos los días en la facultad. Es decir, el texto habla de que en donde hay mucha diferencia genética es en nuestros pares, y no con otra gente del resto del mundo. Lo cual también ahí desde lo genético se rompe esta cuestión de lo inteligente u otras cuestiones que se buscaban superponer o posicionar. Es decir, si hay mucha diferencia genética, ¿cómo establecemos entonces que X cantidad de personas son más inteligentes que otras? No tendrá ningún tipo de sentido, la verdad. Y bueno, eso es lo que empieza a suceder con el paso del tiempo. El término de racismo obviamente ya queda más que obvio, ¿no?, que lógico. Es cuando se determina mediante la acción o, digamos, o de manera tanto directa como indirecta, la descalificación en un otro, la eliminación del otro, tanto digo, no en sentido físico, digamos, como la muerte, sino también la eliminación en el sentido de que una persona no tiene derecho a opinar, no tiene derecho a acceder a un derecho, a vivir. Digo, hay diferentes tipos de racismo que en el texto de Fraguas aparecen como los racismos horizontales y verticales. ¿Cuál es la diferencia? El racismo vertical son los racismos institucionales, que son estos que yo digo. Una persona que puede ser de determinada tribu o pueblo aborigen, no tiene derecho a acceder a una vivienda, a un terreno, por ejemplo, o de llevar a sus hijos al colegio, o de que mismo pueda hablar en su lengua natal, que aparece en el texto de Galeano. ¿Por qué? Porque el Estado no se lo permite. Es decir, hay un legislamiento legal que les prohíbe a ciertas personas, o que se los prohíbe o que no se los contempla, a que puedan tener su cultura en la sociedad. Eso es racismo institucional, es cuando el racismo viene de arriba hacia abajo. Ahí no hay, digamos, casi que no hay forma de pelearla o de lucharla, porque es algo que ya está establecido. Y aunque pareciera que no, hay muchos estados o gobiernos que tienen en sus mandamientos muchas cuestiones clasistas o racistas, o que responden a un modelo europeo. Un ejemplo de esto, que después lo van a ver más adelante, es el de cuando fue en su momento Civilización o Barbarie de Sarmiento. Sarmiento, siendo presidente, sostenía que para él la civilización eran las personas que venían de Europa, y que todo lo que estaba poblado Argentina eran
gauchos, campesinos, ignorantes, que era el desierto, también él lo llamaba. Argentina estaba desértica de conocimiento, de gente que realmente la podía hacer llevar al desarrollo, y que bueno, había que exterminar a los gauchos, a los campesinos, o por lo menos, bueno, reducirlos lo más que se pueda y llenar la población argentina, llenar al país argentino de inmigrantes europeos. Sí, exactamente, los bárbaros. Es un ejemplo de racismo institucional, un ejemplo de que el racismo viene de orden de arriba, del Estado, hacia abajo, y que está legislado. Después también van a ver un texto de Bolivia que es muy interesante. Pero bueno, volvamos. Si el racismo horizontal, este es el racismo más cotidiano, más cercano a nosotros. Sí, Sarmiento sostenía que al bárbaro había que civilizarlo, que tenía que aprender a hablar inglés, entre otras cosas, ¿no? Entre otras costumbres europeas. Sarmiento fracasó con todo esto, quiero decir. No le fue exitoso su modelo. Pero bueno, más adelante van a remitir a esto de civilización o barbarie y van a entender por qué fracasó. Y seguramente lo vamos a estar hablando para el segundo parcial. Pero el racismo horizontal, vuelvo a lo mismo, es el racismo del día a día, es el racismo cotidiano. En muchos casos el que no se ve, en muchos casos es claramente notorio. Cuando yo digo que no se ve, es un racismo que está muy naturalizado. El ejemplo que se aparece en el texto es un cántico de fútbol, que creo que se lo cantan a Boca. Hay una canción que es muy interesante para este aspecto, para que no queden dudas, ¿no? Que es una canción que se le canta a los hinchas de Almirante Brown, que es de La Matanza. Digo, tampoco es casual que justo sea una canción de este tipo para gente que vive en el conurbano profundo, y que, bueno, tiene todas las connotaciones negativas que pueden llegar a ver, están resumidas en esta canción, que dice: escuchen, corran la bola, llegaron los negros putos de Casanova, y bueno, dice un par de cosas más. Vamos a coger a los negros en la ruta 3, no me la estaría acordando ahora del todo, pero bueno, tiene todas las denigraciones profundas que puede llegar a ver, y que son interesantes para analizarlas desde lo que estamos hablando, porque digamos, ahí se entiende, y vuelvo a lo mismo, de discriminación y de racismo, que ser negro es algo, por ende, trabajado desde la canción, algo inferior, que encima, si sos negro, sos puto, que encima se le dan todas las connotaciones negativas, porque hoy por hoy tal vez muchos se revalidan. Hay una marcha que hubo del peronismo, que hay una bandera que dice los putos peronistas, pero como una afirmación positiva, de decir, yo soy puto y me enorgullezco de eso. Pero en esta canción claramente se lo dicen en un tomo, en una forma denigrante. Ya contesto tu pregunta, Vivi, ¿sí? Después que encima tenés que trabajar, o sea, te tenés que prostituir para ganar unos pesos para comer. Encima sos pobre. Digo, es interesante desde ese punto de vista. Una canción que se canta muchas veces en todas las canchas del fútbol argentino, y que no se tiene en cuenta esa locura, ¿no? De que, digamos, se habla de negro, de puto, de pobre, todo en una canción. Todos los estigmas, toda la discriminación profunda está en una canción, que es justamente la que se la canta a hinchas de Almirante Brown de La Matanza, de La Ferrer. Vuelvo a lo mismo, conurbano profundo, con la estigmatización que se tiene en el conurbano, y que, bueno, es interesante también estudiarlo desde acá, teniendo en cuenta que todos nosotros somos del conurbano y estudiantes de la primera universidad que es del conurbano.
Hasta acá un poco el texto de Fraguas. Después habla del racismo que se da en relación con el Oriente mal visto, porque se empieza a decir que el racismo último, que también es institucional en gran parte, es el que se le hace a los árabes a raíz de lo que sucedió el 11 de septiembre. Producto de, bueno, ¿no?, de lo que ya sabemos, el atentado a las Torres Gemelas. Con el texto del Oriente mal visto, lo que vemos es que hay muchos protocolos que se cambiaron a partir de allí en los aeropuertos, pero que toman muy en peligro a gente que viene oriunda de países de África, o a los musulmanes, digo, y tal vez un musulmán que no tiene ningún tipo de intención de cometer un acto terrorista, y sin embargo como que ya quedaron con esa etiqueta para los gobiernos de Estados Unidos y por ende los otros gobiernos del mundo, de que un musulmán, si está en un avión, si tiene un pasaje, es un peligro inminente de que algo puede llegar a suceder. Y seguramente en la mayoría de los casos no sucede nada, pero bueno, ya quedó, por eso el nombre, ¿no?, del Oriente mal visto, es decir, ya es como que uno hace la lectura de que ya tiene esa etiqueta de terrorista, no se la pueden sacar, y no solamente no se la pueden sacar, sino que además se les hace difícil el hecho de tal vez poder acceder al país, de tener una visa, de poder viajar de manera libre sin prejuicios, que son también instigados y hostigados mucho más de la cuenta a sufrir por un montón de cuestiones, cuando realmente lo único que están haciendo es viajar. Respondo rápido y sigo a la punta de Vivi. No sé si tiene mucho que se pueda vincular lo de unitario y federal. Eso es más político, más que discriminatorio. A ver, si desde un lado después con Bartolomé Mitre, con Sarmiento Roca, tal vez ahí sí lo puedo llegar a entender, que por priorizar Buenos Aires, se quería, por decirlo de alguna manera, sacrificar o masacrar al resto, y que todo quede sumido a Buenos Aires. Desde ese punto de vista sí estaría perfecto, pero si no, después lo demás es como si nos vamos al tiempo de Rosas, y es como más político tal vez se pierde un poco el eje. Pero sí, tómalo en cuenta desde Mitre en adelante. Vuelvo. Cuando hablamos de racismo, ¿sí? Sí, de racismo institucional, sí puede ser, desde ese punto de vista. Cuando hablamos de racismo, hay conceptos que no nos pueden faltar. Estos conceptos son los conceptos de alteridad y de etnocentrismo. Pero ojo, no confundamos. No significa, a ver, puede haber alteridad, puede haber etnocentrismo, pero no significa que con eso haya racismo. ¿Por qué? Lo voy a explicar de manera muy breve, pero para que se tenga en cuenta la relación. Etnocentrismo, básicamente, que viene del texto del Centro Perdido, significa o es la visión que nosotros tenemos de las cosas del mundo. O sea, simplemente de la vida de cada uno tiene una perspectiva individual para muchas cosas. De ahí, bueno, uno podría decir, por ejemplo, no sé, cuando se habla bueno, iba a decir narcisismo, ahí es más la elevación del yo de uno mismo, pero tiene que ver un poco el etnocentrismo. Etno viene como sí, de uno, digamos, y bueno, centrismo es como si uno estuviera en el centro. Y a partir de ahí, lo que se trabaja más que nada, más que el yo, es que mi cultura rige el mundo. Es decir, para nosotros, el mundo está constituido o está pensado como nuestra cultura. Si alguno tuvo la posibilidad tal vez de ver alguna publicidad de Japón, claro, más o menos es un poco ese comentario. No sé si como únicos, sabemos que no somos únicos, pero tenemos nuestra visión de que está en el centro. Es decir, nuestra cultura rige a las demás.
Por eso iba a decir lo del ejemplo de, si vieron alguna publicidad de Japón, a nosotros nos va a parecer una bizarreada total. Y van a decir, pero ¿qué están haciendo estos muchachos? ¿Qué publicidad es esa? No la vamos a entender. Así como un montón de cosas de la cultura de Oriente. Ahora, ellos, si miran una publicidad nuestra, o si miran algo de nuestra cultura, van a pensar exactamente lo mismo. Y tiene esa lógica, porque en realidad nosotros, cada uno nos regula la cultura de la que ya partimos. O sea, pongámonos a pensar que nosotros ya nacemos con un nombre en una ciudad, con costumbres y, digamos, y cuestiones moldeadas. El Zoom se va a cortar en 2 minutos, se va a volver, obviamente vamos a volver y vamos a seguir con la clase, ¿sí? No se asusten, se va a cortar por un tema del tiempo y después continuamos. Pero entonces a lo que voy, como ya para ir terminando y cerrando, de esta parte, es que el etnocentrismo es eso, es decir, bueno, nuestra cultura está por encima de todas las demás, o es por lo menos que la consideramos el centro del universo. Por una cuestión hasta diría casi innata, no nos damos cuenta de eso, pero lo consideramos así. ¿Y qué es la alteridad? La alteridad es justamente que lo otro se me va a hacer extraño, por una cuestión o por otra. Se me va a hacer extraño. Va a haber un choque, casi culturalmente diría. La alteridad está más pensada en términos antropológicos, es decir, un antropólogo siempre va a tener alteridad, siempre. No hay forma que no la tenga, sería imposible, o sería algo que no tendría sentido. Porque, digamos, un antropólogo, por más mente abierta que tenga, que no pasa por ahí, significa que va a investigar o va a elaborar sus investigaciones con otra tribu, a recolectar datos, a lo que sea, pero ya viene de una sociedad, de una cultura que lo moldeó. Entonces,